Se viene un problema a nivel días, nacional. Me da muchísimo gusto, como siempre, que nos acompañen. ¿Han pensado ya en su jubilación? Son tantas las maneras distintas que es confuso, pero además, pues muy probablemente quienes forman parte del nuevo esquema laboral en el que están contratados como eventuales o por honorarios, ¿se jubilarán alguna vez? Miren esto. En México, actualmente, no hay un sistema único de jubilación. Por ejemplo, quienes trabajan para el gobierno se rigen bajo la ley del ISSSTE. En cambio, aquellos que laboran para alguna empresa privada y están afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social y que comenzaron a trabajar antes del 1 de julio de 1997, se rigen con la ley del IMSS 1973. Para los más jóvenes, aquellos que comenzaron a trabajar después de 1997, aplica el esquema de las administradoras de fondos para el retiro, AFORE. Para ser más explícitos, aquel trabajador afiliado al IMSS bajo la ley 1973, para poder jubilarse y recibir una pensión, debió empezar a trabajar antes del 1 de julio de 1997, tener 500 semanas cotizadas y entre 60 y 65 años de edad. Aquellos que desean jubilarse por cesantía entre los 60 y 64 años podrán alcanzar una pensión del 75 al 95% del sueldo que obtuvieron en los últimos 5 años cotizados. Para quienes desean esperar hasta los 65 años de edad, podrán alcanzar el 100% de su pensión. Si es un trabajador millennial porque comenzó a trabajar después de 1997, se podrá jubilar cuando cumpla 1.250 semanas cotizadas y tener entre 60 y 65 años de edad. El monto de la pensión dependerá del saldo acumulado en su cuenta individual de Afore, aunque la pensión estimada a recibir bajo este esquema es del 28% de su último sueldo. En este esquema, se pueden jubilar de forma anticipada sin necesidad de cumplir con la edad establecida, siempre y cuando su pensión sea 30% más de la pensión mínima garantizada, que es aquella que el gobierno federal asegura a los pensionados. Al aire con Paola, Karina Cuevas. Está con nosotros y lo agradezco mucho la doctora Gloria Arellano, que es especialista en seguridad social. Gracias, Gloria, bienvenida. Paola, un placer estar contigo. Muchas gracias. Gracias a ti. Veíamos las distintas opciones que hay hoy de jubilación, pero sobre todo nos preocupa pues lo que puede ocurrir en el futuro, porque digamos que las nuevas generaciones trabajan una temporadita aquí, otra allá, no acumulan antigüedad. Pero además, pues ese es el esquema, ¿no? De contrataciones eventuales y por honorarios. ¿Y cuando se acabe la juventud, qué? Sí, claro. Ese es justo el problema. Mira, con las nuevas leyes, con la ley del 97 de IMSS y con la ley del ISSSTE, que es de abril del 2007, justo se necesita para que se puedan pensionar 60 años de edad, 1.250 semanas, que son 25 años de trabajo y la baja. Pero justo uno de los problemas principales es que los millennials no tienen trabajos estables. Muchas veces porque el mercado así está, trabajan mucho de freelance y otras porque así les interesa. Es también un perfil, ¿no? Es un perfil, es una forma. Pero además también porque el mundo va cambiando a una velocidad tal que hay que constantemente capacitarse y también pues irse adaptando, claro, ¿no? irse adaptando, pero datos, por ejemplo, del Centro Económico de América Latina, habla de que 42.9% de su vida laboral es lo único que cotizan. Entonces, las probabilidades de que alcancen 25 años de cotización son cada día más difícil. El otro tema es los 60 años de edad, porque justo los millennials están viviendo muchísimo tiempo. Hay un estudio del Fondo Monetario Internacional que dice que viviremos 100 años, ¿cómo nos mantendremos? Justo dice que en el 2017 los niños que nacieron en ese año tienen una proyección, una esperanza de vida de 100 años. Uf, si se jubilan a los 60, no, imagínate, hay que mantenerlos 4 décadas. Exactamente. ¿Y quién, además, no? ¿Quién? Porque justo las nuevas leyes hablan de planes actuariales de contribución definida. Es decir, sabemos cuánto vamos a cotizar
pero no sabemos las pensiones, mientras que los sistemas anteriores eran de beneficio definido. ¿Qué significa? Pues que si tú tenías 60 años, los últimos 5 años de cotización y la edad, sabías perfectamente la pensión. Aquí no, con la cuenta individual es la totalidad de la cuenta, lo que tengas, lo que te va a dar la pensión. Nada más para que tengas una idea, Sí. hoy por hoy, si todos los trabajadores con las nuevas leyes se pensionaran, todos, sin importar lo que ganaran, el director general de la empresa que tú me digas, tendría una pensión de 3,100 pesos mensuales. Que no Porque esa es la alcanza, pensión, pues esa que es la no pensión alcanza mínima. para nada. Claro, y falta que alcancen los años. Ahora, ante un esquema como este, la respuesta, me imagino, es únicamente el ahorro individual, que Por cada quien se supuesto. ocupe Por y supuesto. se preocupe y se ocupe de su futuro. Así Sí. es, se responsabilice de su futuro, de su presente y de su futuro, porque es indispensable que establezcan otros esquemas, por ejemplo, planes personales de retiro en compañías de seguros, Sí. esa aportación voluntaria, teniendo mucho cuidado de que no forme parte de la pensión, porque así no se pueden quedar sin pensiones. Entonces, todo este escenario va directamente vinculado al esfuerzo, al trabajo y al esfuerzo. Es una generación que así lo han establecido incluso diversos estudios económicos. Sí. Es una generación que les vamos a quedar a deber. Es decir, es una generación que si no trabajan por ustedes mismos, va a ser muy difícil que alcancen las pensiones que estamos teniendo la generación anterior. Este es un tema muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. preocupante y ojo, hay que sí tenerlo en el radar y empezar a tomar medidas